Eso se ve largo, pero lo dejan hacer. ¿Listo? Entonces, lo primero que voy a hacer en este momento es abrir Excel. Sí, no, no me lo voy a montar. Yo tuve en esos días que lo estaba montando, que lo quería montar, hubo fallas en el cambio, no me dejó montar cosas. Me decía que estamos bloqueados. Listo. Entonces ustedes, aquí está diseñada esta información para que ustedes vengan aquí, le den control C y lo traigan en Excel y le den control V. Y ahí se nos va a pegar la información. ¿Listo? Yo estoy diciendo que hay 120 estudiantes. Yo puedo corroborar acá abajito que están los 120. En el abajito les tengo señalizado están los 120. Ahí yo corroboro que están con mi información señalizada. Esta información vamos a tener en cuenta que la tabla de frecuencia, dada que los datos, el dato mayor y el dato menor, no son muy distintos, es una tabla de frecuencia para no agrupadas. ¿Sí? Entonces el dato menor, como hay mucha información, yo no lo conozco. Entonces yo le voy a colocar aquí min. Min. ¿Qué es min? Devuelve el valor mínimo de una lista de valores. Yo le doy min y aquí selecciono nuevamente los datos y me da cuenta que el valor mínimo es 1. ¿Sí? Porque es muy disperso. No sé cuál es. Y cuando yo quiero saber cuál es el valor máximo, le pongo aquí más, que es el valor máximo, y selecciono los datos y me dice que el valor máximo es 5. O sea que mi tabla de frecuencia va de 1 hasta 5. Eso es lo que me está diciendo aquí. Entonces aquí yo sé que X y va de 1, 2, 3, 4 y 5. Y ustedes ya van a contar. Si voy muy rápido me dicen alguna cosita, yo les repito la explicación. Aquí está 1, 2, 3, 4, 5, X, Y. Y lo que les voy a pedir es llenar la tabla de frecuencias con base a la tabla de frecuencias que ustedes lo calculan. Aquí está la frecuencia absoluta, FI. Voy a colocar al ladito la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa, HI, la frecuencia relativa acumulada, y la frecuencia porcentual, HI porcentual, y la frecuencia porcentual acumulada. ¿Sí? Eso es lo que va a quedar ahí dibujado. Queda un poquito más grande para que lo observen mejor. Aquí ya queda. Esa es la tabla que ustedes van a construir. Listo. Y voy a colocarle aquí un recuadrito. Para que usted lo pueda conocer. ¿Listo? De ahí ya nos queda la tabla de frecuencias que vamos a llenar. ¿Cómo hago el conteo de los datos? Con Excel. Hay una función que dice contar.si. Dice aquí, de cuenta las celdas en el rango que coinciden con la condición dada. Condición dada. Y le doy clic. Ustedes que van a notar que aparece un rango, que es todos los datos, y un criterio. ¿Cuál es el criterio? ¿Qué dato va a contar? ¿Listo? Es aquí, en el primero, me está pidiendo en ese rango que seleccione los datos. Como ese rango no va a cambiar, yo ese rango debo dejarlo fijo. ¿Cómo fijo los datos? Con F4. Entonces le doy F4. Y les pongo un Shift. ¿Listo? Y ya, lo que me está diciendo es que todo ese conjunto de datos va a quedar fijado. Y ya el criterio, aquí me dice que le dé punto y coma, y que le dé el criterio. ¿Cuál es mi criterio? ¿Qué voy a contar?
el número 1, el número 2 y el número 3. Y como no me está dejando escribir, yo sé que el número 1 es la celda A15. Yo le doy A15 y cierro paréntesis. Ya me dice que el número 1 se repite 20 veces. ¿Sí? Y aquí solamente la arrastro hacia abajo y me está diciendo que el número 2 se repite 21, el número 3 21, el número 4 20 y el número 5 18. ¿Yo cómo me corroboro si en realidad lo hice bien o no? Tanto los datos. Me vengo al final y hago las autosumas y me está diciendo que aquí hay 100 datos. Entonces algo se me quedó por fuera. Entonces vamos a ver si se me quedó algo por fuera. Sí. Observo y en efecto la primera, creo que no tomé una fila. Eso no me quedó fijo. Solamente se me fijó esa información porque en la segunda, si yo le pongo aquí en la segunda, miren que está corrida. ¿Sí? No me está tomando eso. Entonces ya ahí me di cuenta del error y yo lo que tengo que garantizar es que todas las celdas no se me quedan, sino que quede siempre fija. Entonces aquí voy a darle otra vez F4. ¿Sí? Y vamos a ver si se corrige el error. Ya se corrige. ¿Sí? Solamente les comento el error. Aquí, en esa que usted observa, solamente me quedó del conjunto de datos la primera parte que fue las columnas, las filas se podía cambiar. Entonces cuando yo arrastraba, se modificaba. Entonces cuando yo vengo acá, lo que tengo que garantizar es que mire que todos mis datos lo esté tomando para poder hacer el control. Eso detecté que estaba fallando. Y ya con eso, ya el resto. Así que si quieren cronometren ahí, verán que no se demora un minuto haciendo. Y aquí la frecuencia absoluta acumulada, este valor, y en el segundo es este valor más el valor de arriba. ¿Sí? Y aquí solamente le dan hacia abajo y ya les dice, recuerden que la frecuencia absoluta acumulada al final ya aparece el total de los datos. Esta que aquí está bien. La frecuencia relativa es es el dato sobre el total de datos. Yo le digo aquí, este dato, la frecuencia absoluta, sobre el total de datos. El total aquí de datos es 120. Dos cosas. Usted puede escribir el número 120 y se va a la fija. ¿Sí? Pero si le va a dar clic acá a 120 siempre va a ser el dato que va a quedar en el denominador. Entonces tienen que fijarlo con F4. Si lo va a tomar de aquí, tiene que ser fijado con F4 para que le garantice que siempre aparece tomado de 120. ¿Qué pasa si usted no fija el valor? Yo le digo así, no lo fijo. Y lo arrastro. Mire lo que le va a aparecer. Le va a aparecer que está dividido por 0, porque cuando se arrastra, va a aparecer una celda vacía acá. Pero la va a tomar como 0. Por eso, aquí, el denominador se fija con F4 y ya garantiza que siempre se divida entre 120. Así como hice la frecuencia absoluta acumulada, hago la frecuencia relativa acumulada, tomo el primero, tomo el segundo, más el de arribita que acabé de hacer y arrastro hacia abajo. Y ahí sabemos que me da cuánto, 1. Y la frecuencia porcentual, cojo esto, póngale cuidado, lo copio, pero no le voy a pegar directamente. Voy a darle clic derecho y le voy a dar valores. ¿Sí? Y después que le dé valores, le pongo el tanto por ciento. Le coloco un decimal y ahí ya me queda la tabla completa. Y esa es la frecuencia que ustedes necesitan para responder las preguntas que les estoy haciendo ahí. Así como les expliqué esa, se hace la otra. Yo hice la fácil y ustedes hacen la difícil. Porque creo que la otra tiene más datos.
En esa misma tiene más la tiene doble. ¿Sí? El Y era fácil si se estima. Esa dice 240, pero aquí me parece que son 480. Listo, entonces corrijamos eso y colocamos 480. Ahorita que se las comparta, vamos a los estudiantes aventajados, que me corrigen. Es aquí, sí, 480. Ahorita que se remonte al campo se la pongo corregida. ¿Listo? Pero ya saben que son 480. Son muchos datos. Si lo hacemos a mano, nos demoraremos demasiado. Pero en Excel, así como lo hicimos ahora, igual. Datos, cortar puntos sí, fijar F4, dar el criterio, seleccionar y completar la tabla. No se van a demorar 10 minutos haciendo eso. ¿Listo? Esa la hacen ustedes, que lo tengan en cuenta. Voy a ayudarles con la segunda. Bueno, la segunda es observar una gráfica, temas de observación de información. Ya una gráfica construida, pero yo después digo que haga una tabla. ¿Sí? Es aquí, la idea es que se encuentren que hay una información en el eje X y en el eje Y. En el eje Y están el número de clientes y en el eje X están los tipos de tarjeta, crédito, débito y efectivo, tipos de transacciones, perdón, formas de pago. Y ahí hay unas preguntas relacionadas con esa tabla y la invitación es que ustedes hagan unas operaciones sencillas y calculen lo que están ahí y respondan la pregunta. Lo que quería es con esta indicarles que van a hacer. ¿Sí? Este XY que ustedes observan aquí se conoce en estadística como la marca de clase. ¿Sí se conoce? La marca de clase. La marca de clase. XY en datos agrupados se conoce como la marca de clase. Clase o marca de clase. Esa marca de clase, cuando nosotros hacemos un intervalo, ustedes están observando aquí los intervalos, ¿sí? Ese se conoce como el límite inferior y el que está aquí se conoce como el límite superior. ¿Sí? Por consiguiente, para usted hallar este valor, tienen que sumar estos dos, ese símbolo que aparece ahí no es una resta, ¿sí? Es como una separación ahí. Entonces usted toma su límite inferior 150 y su límite superior 153 y toma aquí XY para ese rango va a ser igual a 150 más 153 sobre 2, porque la marca de clase es límite superior, más límite inferior, superior o inferior, más límite inferior, todo esto dividido 2. Esto lo tenemos acá. Entonces lo que ustedes están observando es que yo tengo que sumar esto y el resultado de esto dividido entre 2. Y se va dando el resultado. ¿Listo? Si ustedes lo quieren hacer en Excel, les recomiendo lo siguiente. Si lo quieren hacer en Excel, manualmente es muy sencillo. Pero igual lo tengo aquí para que lo manipulen, lo traen en Excel. Voy a llevar esa información acá. ¿Listo? Pero ustedes observan que yo dejo una celita aquí adicional. ¿Listo? Les voy a extender esas dos celdas y aquí voy a colocar 150. Abajo está 153 y arrastro hacia abajo. ¿Sí? Y aquí me aparece 177 si hacen esa columna. Y acá me aparece 153, 156 y arrastro hacia abajo. Perdón, aquí sí me toca arrastrar hasta aquí. ¿Sí? Y aquí me queda 180. Entonces me queda el límite superior y el límite inferior. ¿Listo? ¿Cómo hallo este resultado? Fácil. Voy a colocar aquí la palabra promedio. ¿El promedio de quién? De esos dos datos. ¿Sí? Es aquí lo que me hace el promedio que es sumarme los dos datos y dividirlo entre dos. ¿Listo? Ese es el promedio que va a tomar ahí. Y ya, con esa información, yo puedo completar la siguiente información de esa tabla que es la marca de clase.
Lo pueden hacer manual, lo pueden hacer en Excel como les estoy mostrando. Pero les toca utilizar la otra columna para poder calcular el tema de la promedio. Aquí va a terminar ya ustedes sin ningún inconveniente esta primera parte de la tabla. Ustedes aquí, voy a ayudarle con dos y ya no la ayudo con más, ustedes lo termino. Ustedes aquí deben completar la tabla, pero para completar la tabla deben tener en cuenta el concepto. Ustedes saben que aquí esta es la frecuencia absoluta acumulada. Yo tengo el primer dato y el segundo dato. Pero ustedes saben que esa es la frecuencia absoluta. ¿Sí? Pero ustedes saben que para que sea el valor 50, ¿qué ha hecho acá? Sumar, ¿cierto? Mire que ahí está el concepto de la frecuencia absoluta acumulada, la suma. Por consiguiente, este valor que yo tengo aquí, que es el total, el resultado de la suma de quién? Del dato que conozco arriba menos el que está acá. Él me dice que si yo sumo 18 más 32, tiene que darme ¿cuánto? 50. Entonces ahí les ayudé con esa y ustedes van completando, pero miren que estoy descartando que el concepto de frecuencia, la formulita que están trabajando aquí. Pero ¿y cómo hacemos para calcular esta frecuencia porcentual? ¿Sí? Aquí, pues es sencillo. Este dato que está aquí, lo tengo que dividir con el total. Sería 400. Voy a colocar aquí el valor 400. Aquí está con el número n aquí, no me va a dar error. Y aquí solamente le pongo el símbolo del tanto por ciento. ¿Listo? Como estamos conservando un decimal, le conservo un decimal. Aquí ya me está diciendo que estos dos valores se están dando por acá. Y si ustedes observan la suma de estos dos, ¿cuánto me da? 12.5, la suma de estos dos. ¿Sí? La suma de estos dos. Aquí tengo un errorcito, aquí está con punto y acá está con coma. Creo que aquí coma. ¿Sí? Entonces aquí me está diciendo que 12.5 y 12.5. ¿Pero qué dice ahí? Tomé este dato que es la frecuencia absoluta y la divido en total de datos. Y ahí construyo mi tabla de frecuencia que voy completando. Ese concepto me permite a mí ir retomando la información. Y para las personas que ya van a irse a su ejercicio, mire que media horita fue suficiente. Por ejemplo, ustedes van a preguntar, profe, ¿y yo cómo, si tengo esa información, cómo completo eso? ¿Sí? Yo les digo fácil. La frecuencia porcentual es igual a la frecuencia absoluta sobre n por 100. ¿Qué estoy pidiendo? La frecuencia absoluta, espejo. ¿Sí? Entonces van a decir, ah, fácil, profe. Entonces significa que ese tanto por ciento yo lo multiplico por el total de datos y ahí me da la frecuencia absoluta, recibe el despeje. ¿Cierto? Entonces yo le digo, sí. Entonces, pero entiendan que, aunque es el concepto, tengo que tener en cuenta el concepto de la frecuencia porcentual, que depende de la frecuencia absoluta, puedo hallar mediante un despeje la frecuencia absoluta como tal, si me dan este dato como tal. Entonces ahí los invita a completar la tabla para ello. Entonces ustedes, para dentro de 8 días, pues la idea igual. Algunos se van a ir por el apoyo al servicio de salud y la salud preventiva, pero algunos se pueden quedar. Yo me quedo aquí, los que quieran quedar, y hablo con los pavimientos que ustedes consideren hasta que avancen en el taller. Porque para entregarlo dentro de 8 días. ¿Listo? Entonces con esa aplicación considero que los que van a salir pueden terminar el taller. ¿Listo? Entonces empiecen y me van contando.